Ya ha terminado el periodo de campaña electoral en el País Vasco y, por lo tanto, parece que ha llegado el momento de empezar a hablar en serio sobre cuál es la situación económica de este país. Digamos con claridad que, independientemente de la evolución de estos meses, sabemos que hay una situación estructural de fondo, y esto es en relación con el nivel de endeudamiento y la situación de riesgo en el sector financiero, que no solo es grave, sino que es incluso peor que la del año 2008, porque lo que han hecho las políticas económicas en Occidente, en Europa y en Estados Unidos durante estos años ha sido no atacar el problema de fondo y, al contrario, intentar retrasar el estallido del sistema financiero. El problema no se ha abordado, por lo tanto, los problemas estructurales de nuestras economías pueden estallar otra vez en cualquier momento. Lo que tiene que hacer una economía de ámbito territorial limitado como la del País Vasco es prepararse estructuralmente para las consecuencias que pueden venir de un problema de fondo que, no, por supuesto, no pueden resolver por sí mismas. Pero prepararse significa fortalecer fundamentalmente su sistema productivo, blindar dentro de lo posible su sistema financiero y fortalecer su sistema productivo para estas situaciones que pueden venir, y para una situación competitiva que puede ser progresivamente más difícil, porque además del contexto de crisis nos encontramos con un contexto geoestratégico en el que, frente a un Occidente progresivamente paralizado, tanto desde el punto de vista político como económico, los países emergentes se nos están acercando con una capacidad competitiva cada vez mayor, y ya no solo en coste, sino cada vez más en nivel tecnológico. Para un entorno de nivel tecnológico medio o bajo dentro del contexto europeo, como es el caso del País Vasco, dar un salto, no solo mantenerse, no solo dar pequeños avances, sino dar un salto en nuestro equipamiento tecnológico es algo absolutamente esencial. Esto requiere sentarse ya, que los distintos agentes sociales, económicos y políticos se sienten ya y sean capaces de abordar con seriedad estos retos y dejar de una vez de pensar en qué es lo que pasa la semana siguiente y en las elecciones siguientes.